capítulo 4, ¿sí? Vamos a buscar en Hebreos capítulo 4. Es un texto bastante conocido, ¿sí? Casi todas en algún momento lo habremos leído, lo habremos por lo menos escuchado en algún mensaje en la iglesia, pero en este tiempo la verdad que es de bendición leerlo, escucharlo, y también está un poquito relacionado con lo que veníamos hablando el viernes pasado, ¿sí? El viernes pasado estuvimos hablando sobre algunos versículos de Filipenses 4, hablamos cómo Dios ¿sí? nos protege, ¿sí? guarda nuestros pensamientos, y bueno, justamente este texto habla de la palabra y de también un poquito de nuestros pensamientos, así que vamos a leer Hebreos 4, 4:12, vamos a leer del 12 al 16, después vamos a leer unos versículos del mismo capítulo, del principio del mismo capítulo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para por ahí entender un poquito este pasaje, ¿no? ¿Por qué el autor de Hebreos va diciendo todas estas cosas? ¿Por qué habla de la palabra? ¿Por qué habla de el sumo sacerdote? Si eran algunas expresiones que se usaban en el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos al principio del capítulo 4 y vemos los dos primeros versículos, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Vamos a poner los anteojos porque si no nos vemos. Parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Y en la segunda parte del versículo 7 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Cuando se escribe este capítulo, sí que era principalmente para los hebreos, desde el capítulo 3 y parte del capítulo 4, se está recordando un poquito todo el proceso que pasó el pueblo hebreo cuando estaba en el desierto, cuando ya habían salido de Egipto, y estuvieron varios años, ¿sí? en el desierto, y no fueron directamente a la tierra prometida, ¿no? Y al inicio, el 4:1 dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Acá hace referencia a que Dios les había prometido una morada, ¿sí? La palabra reposo podemos tomarla como, o sea, la palabra morada sería también el significado de la palabra reposo en estos versículos, ¿no? Y habla de que Dios había provisto para el pueblo, para su pueblo amado, esa morada, ¿sí? que era la tierra prometida, una morada terrenal, pero también una morada celestial, ¿no? Y nosotros hoy, como hijos de Dios, como hijas de Dios, estuvimos viendo que por nuevo nacimiento tenemos nuestra ciudadanía que está en los cielos. Somos ciudadanas del cielo. Y estamos esperando, ¿sí? O estamos transitando en este mundo y en algún momento vamos a poder ejercer esa ciudadanía, poder estar, o sea, viviendo con nuestro Señor, ¿no? Y alcanzando ese reposo, ese lugar de regocijo que vamos a experimentar, tiempo de regocijo que vamos a experimentar cuando estemos con Él para siempre, ¿no? Nuestra morada eterna. Pero fíjense que en el versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, ¿sí? Nosotros también sabemos que hay una morada que nos aguarda, ¿no? Dice,
pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, ¿sí?, en los que la oyeron, ¿no? Entonces, la palabra no había ido acompañada de fe y entonces no les aprovechó. ¿Qué pasó? Todas las promesas que Dios había hecho, el otro día hablábamos de que cuando nosotros hacemos peticiones al Señor, oramos, ¿sí?, hacemos ruegos y tenemos que reconocer las promesas que Dios hizo en su palabra y tener plena certeza, es decir, tener fe de que Dios las va a cumplir en nosotras, ¿no? Pero al parecer, en este capítulo va diciendo eso, justamente, que el pueblo hebreo tenía estas promesas, ¿sí?, pero no pudo disfrutar de muchas de ellas porque no tuvo fe, ¿no? Entonces nos anima a nosotras que hoy, oyendo, ¿sí?, dice el 7, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, en este tiempo justamente vamos a hablar de esto, ¿no? Dios tiene un propósito para cada una de nosotras, ¿sí?, y ese propósito está revelado en su palabra. Por lo tanto, una de las cosas principales que nosotras tenemos que hacer es acercarnos a su palabra, ¿sí?, con un corazón que sea sensible a la palabra de Dios, ¿sí?, no con un corazón endurecido. Yo les voy a compartir unas imágenes que las tengo acá preparaditas para que ustedes puedan ver. Acá está abierto. Bien. ¿Sí? Bueno, justamente el lema de este mes va a ser porque la palabra de Dios es viva. Ahora vamos a explicar qué significa eso. Y bueno, me marqué de estos pasajes que estuvimos leyendo 3 palabras claves que vamos a estar desarrollando en estos minutitos. Dice, la palabra de Dios es viva. En ella encontramos propósito, un proceso que Dios quiere hacer con nosotras, y también encontramos un precedente, ¿sí? Entonces recién nos referíamos justamente en Hebreos 4, 1, 2 y 7 que leímos, al propósito, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Justamente Dios nos habla a través de su palabra, y el propósito es que seamos sensibles a su palabra, porque Él quiere, ¿sí?, cumplir todas las promesas que Él expresó en toda la revelación, ¿sí?, que hay de su palabra. Es decir, la Biblia es la revelación por escrito de la palabra de Dios, y Dios quiere que seamos sensibles a su palabra para que podamos disfrutar de todas las bendiciones, de todas las promesas que Él tiene, y con fe creer que Él las va a cumplir. Ya el otro día hablábamos acerca de la oración, de cómo tenemos que orar con acción de gracias, ¿sí? Significa creer en esa palabra que Dios prometió y que se va a cumplir en nosotras, ¿no? Y también a veces podemos hacer ruegos, peticiones especiales, cuando estamos enfrentando una situación diferente, como lo hacíamos al principio de este encuentro, orando por la situación de nuestro país y de cada una de las localidades donde estamos viviendo, ¿sí? Pedíamos especialmente para que Dios esté guardando, guiando, ¿no?, y cubriéndonos. Entonces decíamos, la palabra de Dios es viva porque muestra un propósito para nuestra vida, ¿no? Ahora, yo me pregunto, cuando nosotros hablamos de algo vivo, hablamos de un ser vivo, los seres vivos tienen como un ciclo, ¿no? Lo primero que hacen es nacen, después crecen, ¿sí?, o se desarrollan, se reproducen y después mueren, ¿sí? Ese es el ciclo normal de la generalidad de los seres vivos. Y acá en el versículo 12, que ahora lo vamos a leer, dice que la palabra de Dios es viva, ¿no? Dice, es viva y eficaz. Es una palabra que no es estática, es una palabra dinámica porque transforma nuestra vida, ¿no? Entonces, esta transformación y este dinamismo, esta vida que transmite la palabra de Dios, quiere hacer que nuestra vida cambie, ¿no? Vamos a seguir mirando un poquito las diapositivas. ¿Sí? Decíamos que hay un propósito, pero también podemos decir que esta palabra, ¿sí?, de Dios es viva porque hace un proceso en cada una de nosotras, ¿sí? Dios trabaja en nuestra vida a través de su palabra. Es decir, esta palabra viva, esta palabra dinámica, ¿sí?, hace un proceso de transformación en nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, esto es lo más interesante de este pasaje, ¿no? Dice que esta palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo.
alguna vez habíamos explicado, ¿no? La espada de doble filo, ¿sí? Abría completamente, ¿no? Y esta comparación es interesante porque dice que es eficaz, significa que con una sola, digamos, con una sola acción de esta espada, no era necesario darle muchas veces, ¿no? Al enemigo es la palabra que se usa, no era necesario dar varias estocadas, sino que con una sola intervención, ¿sí? Esta palabra penetraba exactamente y agudamente el lugar donde tenía que ir, penetra, ¿no? Penetraba porque es viva, ¿no? Entonces, Dios a través de su palabra es lo que hace con cada una de nosotras. Llega hasta el fondo de nuestra vida, ¿no? Dice que es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y penetra, ¿sí? Entra hacia lo más íntimo de nuestro ser, ¿no? Llega hasta nuestra alma, ¿no? Hasta nuestro ánimo, hasta nuestro espíritu, ¿sí? Las articulaciones habla de aquellas partes, ¿sí? Que unen, ¿no? Y los tuétanos habla de la médula, es como la parte interior de los huesos, es decir, que llega hasta lo más profundo de cada una de nosotras. Y esta palabra dice que discierne, ¿sí? Los pensamientos o las emociones, puede ser el sinónimo en este texto, y las intenciones del corazón, ¿no? La palabra de Dios, cuando nosotras nos acercamos a su palabra, porque leemos la Biblia, porque escuchamos de su palabra, ¿no? Pasa este proceso. Nadie que está frente a la palabra de Dios y escucha la palabra de Dios puede irse como llegó, porque esta palabra llega hasta lo más íntimo de nuestro ser, ¿sí? Y discierne las intenciones y los pensamientos. El otro día hablábamos de que muchas veces Dios guarda nuestros pensamientos, pero nosotras abrimos, ¿sí? La puerta de atrás de la fortaleza y dejamos entrar cosas que no nos hacen bien. Bueno, Dios sabe todo lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestra alma, lo que hay en nuestro espíritu, y Él quiere trabajar y quiere vivificar y quiere cambiar todas aquellas cosas que a nosotras nos hacen daño. Dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Sí? Antes bien, todas las cosas están desnudas y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿sí? Cuando nosotros estamos frente a la palabra de Dios, nosotras estamos despojadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues dice desnuda, estamos despojadas. Quiere decir que nosotras cuando estamos frente a la palabra de Dios, no podemos esconder nada a Él, ¿sí? Estamos como en una situación en la cual Él conoce todo lo que hay en nosotras, ¿sí? Cualquier argumento humano, cualquier justificación, ¿sí? Cualquier cosa que nosotras querramos usar para excusarnos, ¿no? No sirve con el Señor, porque Él nos conoce como somos, nos conoce tal cual somos y su palabra revela. Entonces muchas veces la palabra nos revela cosas, nos muestra cosas de nosotras mismas y a veces nosotras queremos esquivar, ¿no? Y cuando muchas veces Dios nos habla y nosotras no oímos, se endurece nuestro corazón, como decía al principio, como le pasó al pueblo hebreo, ¿sí? Entonces sigue hablando este pasaje, ¿no? Dice, bueno, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotras tenemos que dar cuenta delante de Dios, tenemos que expresar nuestros motivos, pero a Él no podemos engañarlo, no podemos fingir, no podemos excusarnos, no podemos decir falsedades porque Él conoce la realidad de nuestra vida y su palabra nos revela lo que Él quiere decirnos, ¿no? Entonces, continúa el pasaje, vamos a volver a retomar los textos, ¿sí? Y dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, ¿sí? Hablábamos recién de un propósito, hablábamos recién de un proceso, y ahora vamos a hablar de un precedente, ¿sí? ¿Quién pasó por todas las situaciones que nosotras pasamos? ¿Quién pasó antes por esas situaciones y salió en victoria? La palabra de Dios es viva porque nos muestra cómo Cristo estuvo en las mismas situaciones que nosotras, pero con victoria. Y dice que este sumo sacerdote, porque Él es el que intercede delante de Dios por nuestros pecados,
traspasó los cielos, abandonó su condición, ¿sí?, de soberanía, ¿sí?, y decidió en forma voluntaria, ¿sí?, tomar la forma de hombre, ¿no? Y dice que él traspasó los cielos, ¿no? Y nos llama este pasaje a retener nuestra profesión. ¿Qué significa esto? Que nosotras, como el primer día, cuando recibimos a Cristo y creímos de corazón y confiamos, pusimos toda nuestra fe en su obra salvadora, esa es la actitud que tenemos que tener cada vez que nos acercamos a esta palabra viva, para que nos transforme. ¿Por qué? Porque si queremos experimentar este ciclo, ¿sí?, no solamente tenemos que nacer, ya muchas de nosotras nacimos de nuevo, ¿sí? Muchas de nosotras nacimos de nuevo, pero necesitamos, ¿sí?, crecer en la palabra de Dios. Y para que nos transforme tenemos que seguir creyendo, ¿sí? Nuestra salvación sabemos que no la perdemos, pero tenemos nuestro nuevo nacimiento, tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Pero si nuestra fe va decayendo en la palabra, entonces no crecemos, nos quedamos pequeñas, ¿no? Y menos reproducirnos, ¿no? Qué hermoso sería que cada una de nosotras pueda tener a alguien en quien reproducirse, alguien en quien ir sembrando lo que es la palabra de Dios, esta palabra viva, ¿no? Y dice además, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, ¿sí?, nuestro intercesor, Cristo. Dice que Él no puede no compadecerse de nuestras debilidades, dice, no puede compadecerse de nuestras, perdón, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿sí? Él se pone en nuestro lugar. Compadecer es padecer con, ¿sí? Él padece nuestra debilidad. Él sabe que tenemos una fragilidad moral que muchas veces nos impide, ¿sí?, nos impide obedecer los preceptos de Dios que están en su palabra. Pero ¿sabes qué? Él quiere aliviar ese dolor. Él quiere aliviar ese dolor de nuestra debilidad, ¿sí? Y por eso Él se ofreció en sacrificio por cada una de nosotras, y además experimentó la tentación. Dice, fue tentado en todo lo que pueda haber en este siglo, en este lugar, en esta tierra, fue tentado en todo, ¿sí?, en semejanza a nosotros, pero Él apartado del pecado, ¿sí? Con victoria transitó la tentación. Por eso nosotras, dice en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente. Dice que nos tenemos que acercar con franqueza al Señor. Con franqueza, ¿sí? Si sabemos que estamos delante de Él y no podemos ocultar, no podemos fingir, no podemos excusarnos, porque Dios es soberano, omnisciente y nos conoce tal cual somos. Entonces nos invita a acercarnos confiadamente, ¿sí? Acercarnos con franqueza delante de Él, delante de nuestro abogado intercesor que es Cristo, ¿no? Dice, al trono de su gracia. Cuando buscaba ahí un poquito, estudiaba, no sé si se acuerdan de la historia de Esther, que Esther, cuando quería presentarse delante del rey, tenía como un día en el cual podía ir y había días en los cuales no podía ir, ¿no? ¿Y qué pasaba? Cuando ella va a interceder por su pueblo y a pedir por todos los judíos, se arriesga a presentarse delante del rey y él podía decidir quitarle la vida a ella y a cualquiera que se presentara cuando no había sido llamado, ¿no? Entonces, cuando acá habla de esta frase, el trono de la gracia, nos muestra el gran poder de Dios, ¿no? Ese rey poderoso que es nuestro Dios y que nos conserva la vida por su gracia, ¿no? Por algo que no merecemos, pero que Él en su infinito amor, ese amor que no busca en nosotros algo, recibir algo, sino que lo da sin buscar nada a cambio, por su pura gracia nos recibe delante de su trono, ¿no? Entonces dice, acerquémonos confiadamente, con franqueza, ¿sí?, a ese trono de gracia, ¿sí?, donde está Él reposando con su poder. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, ¿sí?, para hallar gracia. Llegamos al trono de gracia y buscamos su misericordia, buscamos su gracia, ¿sí?, para hallar el oportuno socorro. Esa palabra ahí, oportuno, nos habla de que llega en el tiempo adecuado, ¿sí? A Dios no se le escapa nada. En sus manos están nuestros tiempos, ¿no? Y entonces el socorro va a ser en el momento adecuado, pero tenemos que ir con esta franqueza delante de su trono.
y reconociendo que su palabra en nuestra vida es la que va a revelar todo lo que hay dentro nuestro, nuestros pensamientos, en nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente. Y la única forma de que Dios cumpla, ¿sí?, este proceso en nosotras es estando cerca de esta palabra que es viva y con fe, confiando en el Señor. Para terminar, les voy a dejar como 3 frases, ¿sí?, que resumen un poquito lo que estuvimos compartiendo, ¿no? Decíamos que tenemos este precedente que es Cristo, ¿no?, el cual no solamente intercede por nosotras, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Sí? Así que vamos a resumir este tema en 3 frases y ojalá que pueda ser de bendición para sus vidas. Dice, un corazón endurecido detiene el propósito de la palabra de Dios. ¿Sí? Este versículo 4:7 es impresionante, dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra de Dios es una palabra viva, porque no podemos quedar igual después que estuvimos frente a su palabra. Y Dios tiene un propósito que mediante nuestra fe va a ir cumpliendo. Si nosotras no creemos en las promesas de Dios, no confiamos en nuestro Dios, ¿sí?, y nuestro corazón se endurece, el propósito de Dios queda detenido. No crecemos, no nos reproducimos, ¿sí? Después, en segundo lugar, la palabra de Dios muestra cuando nosotros tenemos una mente encubridora. Muchas veces vamos a la presencia de Dios y queremos, no sé, como si Dios no fuera omnisciente, ¿no? Queremos justificarnos, queremos encubrirnos, queremos excusarnos. Cuando nuestra mente se excusa delante de Dios, sin tener en cuenta que su palabra ¿sí?, llega hasta lo más íntimo de nosotras, detiene el proceso que hace esta palabra, ¿sí? Cuando encubrimos el pecado, dice en su palabra, no podemos prosperar. Entonces tenemos que ser sinceras con el Señor, ¿sí?, ser francas con el Señor, ¿sí?, y asumir todas aquellas cosas que tenemos que dejar en sus manos para que Él transforme nuestra vida. Pero si encubrimos, nos justificamos, leemos su palabra y Dios nos llama a cambiar y no lo hacemos, con esa mente encubridora detenemos el proceso que la palabra de Dios quiere hacer en nuestra vida. Y por último, una personalidad orgullosa desvaloriza a nuestro precedente que está en la palabra y que es Cristo. Si nosotras vamos con orgullo ante el trono de Dios, creemos que somos algo y no nos damos cuenta de la gracia, de su misericordia por la cual Él nos amó y entregó a su Hijo. Si no entendemos esto y somos orgullosas, es muy difícil que Dios transforme nuestra vida. Así que en esta tarde, bueno, quería que podamos terminar orando y dando gracias a Dios en primer lugar por su palabra, porque la tenemos a mano, porque vivimos en un país donde tenemos libertad para poder disfrutar de su palabra, para poder hablar de su palabra, ¿no? Y para que su palabra haga esa obra viva, esa obra eficaz, ¿sí?, que Él tiene preparada para cada una de nosotras. Que podamos tener un corazón sensible a la palabra, ¿sí?, que podamos experimentar ese proceso de transformación que Él quiere hacer en nuestra vida siendo sinceras y sabiendo que Él conoce nuestra condición, ¿sí? Y por último, acercándonos a Él sin orgullo, sabiendo que Él pasó todas las pruebas con victoria, pero que nosotras necesitamos pedir su gracia y su misericordia.